Hola, ¿qué tal? Bienvenido a mi canal, bienvenido a otro vídeo más de toda esta parte de empresas, escalado, negocios, ya sabes, todas estas locuras que comentamos en este canal. Y hoy te traigo una historia súper interesante que es la historia de And1, que si no lo conoces, quédate a ver todo el vídeo porque es una marca súper importante en el mundo del baloncesto, principalmente en el mundo del street basketball, de la parte más urbana, que compitió en sus orígenes contra Nike y consiguió incluso desbancar a uno de los grandes como es Nike. Así que vamos a analizar en detalle todas las decisiones de negocio que tomó esta empresa para llegar al punto al que llegó. Así que nos vemos en el vídeo. Lo primero que tenemos que saber es que And1, que es una marca que acabó siendo uno de los principales referentes hace ya años, sobre los 2000, en el mundo del baloncesto, empezó de una manera súper inteligente y empezó de una manera muy importante, que lo hemos hablado alguna vez, que es la parte de estrategias de nicho, empezar a lanzar nuestro producto o servicio a un nicho muy concreto. En el caso de And1, ellos empezaron con camisetas, con frases muy groseras, muy disruptivas y a un público universitario en Estados Unidos que le gustaba todo este mundillo un poco más del hip hop, un poco más urbano, un poco más del básquetbol, y empezaron solamente con camisetas porque era un producto muy fácil de fabricar, que tenía muy pocos costos asociados y además a un nicho concreto que era la parte urbana solo en universidades americanas. Primer aprendizaje de aquí, tienes que seleccionar muy bien cuál es ese nicho inicial al que tú te vas a posicionar, que no tiene por qué ser el nicho final. Al final And1 acabó vendiendo a absolutamente todo Estados Unidos y diferentes productos, pero empezaron justo por una cosa muy pequeñita que podían controlar. Y en segundo lugar, también empezaron con un producto que era fácil de construir, que les dejaba buenos márgenes operativos y que no les daba muchos problemas a nivel logístico. Así que es muy importante que identifiques con qué producto empezamos a crear tu empresa. Gracias a este primer lanzamiento en este nicho, lo que consiguen es básicamente mucho cash flow, mucho flujo de caja y empiezan a crecer, se empiezan a hacer virales porque siguieron, importante, sin cambiar la estrategia. Seguían haciendo lo mismo, si te funciona no pares. Cuando te está funcionando, lo que no tienes que hacer es abrir otra línea de negocio, lo que no tienes que hacer es dejar de hacerlo, lo que no tienes que hacer es hacer cambios radicales, porque si te está funcionando, sigue hasta que eso deje de funcionar, ¿vale? Cuando ya consiguieron hacerse un poco más virales y tener cash flow, lo que pasó es que llamaron la atención de otros competidores, como es Nike, quien incluso tuvieron problemas con ellos y estuvieron ahí también con temas incluso legales, y fue una pelea bestial entre las dos marcas, haciéndose competencia, incluso competencia desleal. Además, And1 empezó a patrocinar atletas, un atleta concretamente muy famoso que se acabó lesionando, por lo tanto fue un fracaso, se gastaron todo el dinero en patrocinar a un atleta importante del baloncesto y al final les salió mal porque se lesionó y volvieron a tener un momento de crisis, ¿vale? Tuvieron un momento de crisis donde luego hicieron un parón a nivel reflexión y volver a la esencia de la marca. La esencia de la marca es fundamental, es el por qué has iniciado este proyecto, cuál es un poco ese rollete que tú quieres transmitir con tu empresa, y ellos volvieron a reconectar con esa parte más universitaria, con esa parte más urbana y con esa parte de aportar al mundo más underworld de Estados Unidos. Y entonces es cuando decidieron enfocarse otra vez y volver a enfocarse solamente en el street basketball, que es la parte de básquet urbano en canchas de todo el país de Estados Unidos. Y entonces empezaron a crear su primer embudo de marketing viral, que fue crear una película gratuita, que fue una de sus mejores acciones virales de marketing. Cuando nadie estaba haciendo películas como marca de ropa, ellos lo que hicieron fue hacer una película donde fueron por los diferentes estadios y canchas urbanas del país, grabando también un montón de escenas de toda la gente y fue un rollo muy interesante que al final era la esencia de la marca. Y esas películas o sea, literalmente en físicas, lo que hacía la marca era regalarlas. Entonces te regalaba esa película física cuando ibas a sus eventos, cuando ibas a sus cosas, y empezó a hacer una acción de marketing viral porque la gente se veía la película juntos en sus casas y eso empezó a expandirse como palomitas, porque al final pensar que en esa época no había redes sociales ni nada parecido y eso no estaba tan de moda. Uno de los puntos que hicieron también muy bien fue en apalancarse en jugadores profesionales de la parte del street basketball y utilizar esa audiencia de otros que ya están como referentes en el sector y que ya tienen confianza
para bueno, pues aumentar la confianza también que tienen con sus clientes. Y esto al final les ayudó muchísimo para bueno, de una estrategia pseudo de influencers hoy en día para poder seguir penetrando en mercado. Y entonces identificaron muy bien un tipo de jugador pseudo profesional, que eran jugadores muy buenos de baloncesto en Estados Unidos, pero que no llegaban a la NBA. Entonces tenían un pain muy gordo, y es que les faltaba dinero porque su labor era básicamente jugar al baloncesto, pero eran profesionales que no habían conseguido llegar a la NBA. Y entonces aquí es donde empezaron ellos a crear un movimiento. Todos los grandes players, como eran Nike, eran a por gente de la NBA. Ellos no tenían dinero para llegar a ese super influencer, por así llamarlo, y fueron influencers de segunda en esa parte más del street basketball, pero que además, como la audiencia suya los veía más cercanos, conectaban muchísimo más con sus productos, o sea que incluso tuvieron acciones más potentes que si hubiesen cogido a jugadores de la NBA. Y muy importante también identificar cuáles son los pain points o los problemas o los retos o qué quiere conseguir ese influencer, ese afiliado que nosotros tenemos en nuestra empresa, y darles algo que les ayude justo a conseguir eso, ¿no? Y entonces utilizaban a toda esta gente también para hacer las películas y para crear un movimiento. Empezaron a hacer torneos por todo el país. Fue la primera marca también un poco en este mundillo que empezó a hacer torneos y este tipo de acciones, y se empezaron a hacer súper virales. La gente compraba las entradas para ver los torneos y crearon un movimiento alucinante que consiguieron al final también mantener por medio de toda esa esencia que se creaba en la empresa. De tal manera que And1 empezó a posicionarse más como una comunidad, como una tribu. A la gente le encantaba pertenecer a esa tribu, le encantaba pertenecer a esa comunidad, y fue justo uno de los puntos que le hizo ganar mercado frente a grandes players como pueden ser Nike, porque Nike al final, al ser tan grande, el hándicap que tienes es que tú no conectas tanto con la marca. Por lo tanto, si tú tienes una empresa que es más pequeña y puedes generar una comunidad en base a tus clientes y que la gente se sienta partícipe de tu producto o de tu servicio, entonces vas a crear también una fidelización muy grande, y más aún si estás en un subnicho como es este caso, que es el street basketball, donde tienes incluso menos players compitiendo contra ti, tienes menos competidores y es mucho más fácil posicionarte como experto. De tal manera que empiezan a integrar otra disrupción, que fueron los movimientos street. Los movimientos street son movimientos de baloncesto en plan de dribbling y demás, que solo se hacen en las canchas de básquet. Son como un poquito, vamos a decir, no legales en las canchas profesionales de baloncesto. Yo, si no lo sabes, yo tuve una época que jugaba al baloncesto también en España, y básicamente se empezó a posicionar también And1 como donde podías aprender tú los mejores trucos de baloncesto, y la gente lo tenía de referencia también como un sitio donde tú podías empezar a aprender. Empezaron a educar a esa tribu, empezaron a educar a esa comunidad en base a todo lo que ellos sabían y los contactos que tenían. Y entonces es cuando aparece la figura de The Professor. Professor es un super influencer, en su época fue el número 1 en la parte del street basketball, que es una figura que empezó a ser como el estandarte de la marca y empezó a llevar a And1 a otro nivel. Y es muy importante también que te apalanques de quién es ese estandarte que vas a posicionar en tu marca, y ese estandarte que posiciones en tu marca tiene que tener también la visión, los valores y la cultura que tú quieres transmitir con tu proyecto, que tú quieres transmitir también con tu emprendimiento. Y entonces los consumidores empezaron a conectar aún más con la marca. Cada vez que comprabas un producto te llevabas una cinta gratis con los últimos movimientos, y todas esas cintas al final era un virus que se expandía por todo Estados Unidos y estaban en todos los hogares de Estados Unidos. Así que también piensa cuál va a ser esa estrategia, cuál va a ser esa cosa que tú le vas a regalar a un cliente que pueda compartir con más gente y que se acabe generando también ese virus a nivel de viral loop, ¿no? Un loop viral de marketing, porque eso puede ser también un punto diferenciador tuyo. Que llegamos a un punto en el que Nike es el número 1 en el mercado mainstream, en el mercado más masivo, pero And1 se posiciona como número 1 en el mercado de nicho, número 1 en el mercado del street basketball, y empieza a plantarle cara a Nike desde abajo, empieza a plantarle cara gracias a toda esta estrategia que ellos vinieron haciendo. De tal manera que Nike se empieza a cabrear y también hace, vamos a decir, acciones contra ellos. Y lo que es importante es que al final, en muy poco tiempo, Nike consigue también aumentar cuota de mercado, y vamos a ver qué pasa con esto, quién gana al final, Nike contra And1. De tal manera que And1 dice, vamos a seguir haciendo aquello que nos funciona, y hacen una gira para encontrar al mejor jugador de street basketball de Estados Unidos, que se hace también súper viral, y empiezan a hacer torneos por todo el país, torneos por todo Estados Unidos, para encontrar a esa figura, que al final fue
Professor fue este perfil que te comentaba el que ganó. Y esto se acaba convirtiendo en una especie de reality show que también salió en televisión y se acaban también posicionando en la parte de los medios masivos, cosa que Nike no ha conseguido y no había conseguido en ese momento. Simplemente vendían más, pero no tenían también como esa fuerza de esa cultura. Por lo tanto, comunidad tribu vence a empresa grande. Prioriza crear una comunidad y una tribu dentro de tu negocio en vez de priorizar aumentar las ventas de manera masiva, porque eso lo que te va a permitir también es posicionarte con muchos menos recursos y plantarle cara a grandes players. De repente empiezan también a hacer videojuegos con PlayStation y también empiezan a posicionarse como uno de los TV shows más vistos de todo el país. Llegan en menos de 2 años de 15 a 70 empleados, un crecimiento también bestial dentro de la compañía, gracias a todas estas acciones que, repito, importantísimo que veas el trasfondo que hay detrás de cada una de estas decisiones, ¿no? Y al final aquí, importante también para la reflexión, si te funciona la estrategia, esa parte de pelis y show, masterízala y explótala hasta el final antes de seguir diversificando. Ellos fueron ahí a piñón, podrían haber hecho muchas otras cosas, pero siguieron ahí con la misma estrategia de comunidad, del show, de ahora crear mismo show pero en la Play, mismo show pero en la televisión, misma estrategia masterizándola. Es importante que tengamos claro ese Pareto, ese 80-20 de dónde están las cosas que dan resultados a nuestro negocio. Cuando hacemos ese análisis vamos a ver que la mayoría de nuestros clientes, la mayoría de nuestros resultados, la mayoría de nuestros casos de éxitos provienen de una única fuente de tráfico, provienen de una única fuente de una acción que hayamos hecho. Así que esa es la acción en la que nosotros tenemos que poner el foco en lo que funciona en lugar de poner el foco en arreglar cosas que están a medias. Y entonces, ¡pum!, ahora ya después de haber creado esta comunidad y tener toda esta demanda deprimida de gente, lanzan unas zapatillas, que era un producto mucho más complejo que las camisetas, lanzan su segundo producto y consiguen nada más y nada menos que 65 millones de unidades vendidas en solo 18 meses. Una locura. Así que importante aquí, primero cultivar la comunidad y después sacar el producto para vendérselo a esa comunidad. Nike saca Nike Freestyle, ¿vale? Nike Freestyle aparece como competidor de And1, que es la parte de Nike enfocada a esta parte del street basketball. Y está enfocada en este estilo callejero, este estilo tipo hip hop, y consiguen unos picos de ventas y muchísimo hype y sacan su propio programa de televisión para desbancar a And1, ¿vale? Entonces Nike atraviesa por detrás y empieza a posicionarse también en plan, estos de aquí, estos niños me están comiendo, vamos a sacar también nosotros, ¿vale? De tal manera que empieza a haber un problema porque resulta que And1 genera muchísimos millones, And1 se empieza a volver una locura y los founders tienen un problema con la pasta, porque hacen muchísimo dinero pero no pagan bien a sus empleados y no pagan bien a los jugadores de básquet, de tal manera que los jugadores de And1, estos jugadores un poquito de segunda, no cobran lo suficiente, pero And1 gana millones gracias a ellos. Entonces, como eso no era ético, se empieza a crear también un conflicto entre los jugadores y la marca y empieza a haber problemas internos por no haber sido claros con ese discurso y no haber sido también, vamos a decir, menos avariciosos a la hora de compartir los beneficios de nuestro negocio. Esto supone esa crisis interna entre el equipo y los jugadores y es muy importante que cuidemos a nuestro equipo porque al final es el motor de nuestra empresa. Una empresa es una asociación de diferentes personas y si las personas no funcionan, la empresa no va a tirar. Y entonces, ¿qué pasa? Que además cada jugador que contrataban ganaba una cosa diferente, no había estructura, no había procesos, luego hablaban entre ellos, era muy subjetivo el salario que le pagaban a cada uno en función del impacto y de las visitas que tuviesen sus vídeos. Entonces al final ahí se creó una revuela alucinante por no tener bien establecidos los procesos de empresa, los procesos de contratación, los procesos también de recursos humanos, cuánto le pagamos a nuestros clientes, así que es importante que tengamos todo eso atado y que al final en este caso estaban muriendo de éxito, habían crecido tan rápido y tan rápido en ventas que no estaban generando en paralelo estructura de negocio y eso al final acabó por hundirles. Y entonces, ¿qué pasa? Que con todo esto el equipo fundador empieza a entrar en un burnout, se empiezan a quemar, están súper estresados, empiezan a trabajar 16 horas al día, no consiguen tener un buen equilibrio físico y mental y cuando el emprendedor o el equipo directivo está mal, eso se repercute en la empresa, entonces se empiezan a ir al picado. Es muy importante también que entendamos que emprender es una carrera de fondo, que nos cuidemos a nivel salud mental, que nos cuidemos a nivel salud física y que por mucho que hayamos hecho un buen pico, lo importante es aguantar y mantenernos también ahí en ese pico. Entonces, ¿qué pasa? Que venden la empresa antes de caer en picado y cambia todo, cambia absolutamente todo. ¿Por qué? Porque vendieron la empresa pero no lo comunicaron ni al equipo,
ni a los jugadores, ni nada, y como no había una comunicación clara dentro de la empresa, se creó otra revuelta interna y la verdad que fue alucinante. O sea, fue en plan que la empresa se iba totalmente al garete. Por suerte consiguieron venderla justo antes de caer en picado, ¿no? Si hubiesen cuidado más a los jugadores habría sido súper clave, incluso con paquetes de acciones para que se implicaran más. Se trabaja mucho, por ejemplo, las startups, lo que se conoce como phantom shares, que son acciones que pueden ir consiguiendo a lo largo de que vayan desbloqueando hitos dentro de la compañía, o descuento en acciones, que se hace también muchísimos multinacionales. Y al final, pues bueno, no supieron retener el talento, no supieron controlar el equipo y esto supuso también casi la quiebra de la compañía. Es verdad que And One les daba opción a viajar por el mundo, porque luego también hicieron giras internacionales a personas que no tenían tantos recursos, jugadores que no tenían dinero para poder hacerse una gira por Japón. Y eso también era parte del salario emocional. Es muy importante entender cuál es el salario emocional de nuestros empleados, saber cuál es el vision board, hacia dónde quieren ir cada uno de nuestros empleados y poder darle una cultura de empresa y unos recursos que sean lo suficientemente potentes como para que ese salario emocional esté cubierto y que nuestros empleados estén felices. Empleados felices, empresa en crecimiento. And One sigue presente hoy en día en algunos jugadores de la NBA, siguen todavía teniendo también algunos productos, pero realmente el impacto que creó And One en la cultura del básquet fue gracias a toda la comunidad, fue gracias a que se creó una marca que realmente conectaba con la audiencia, conectaba con el público, y eso es la esencia de And One y eso es la esencia también de lo que se quedan todos los que hemos consumido, yo me incluyo, algún proyecto, algún producto de And One, ¿no? Entonces, para mí la pregunta del millón es ¿cómo vas a crear una comunidad en torno a tu marca? ¿Cómo vas a crear una comunidad que se sienta partícipe de este movimiento que estás generando y que sea al final una comunidad implicada y sobre todo que seas capaz de controlar el crecimiento de tu empresa? Bueno, ¿qué tal? Espero que te haya gustado esta intro. La verdad que creo que es una historia apasionante. Si te gusta también este formato de analizar el crecimiento de otras empresas para que podamos sacar información de negocio, déjamelo también en los comentarios porque tengo muchísimas empresas que podría analizar, pero solamente lo voy a hacer si veo que hay un interés real. Así que no te olvides tampoco de suscribirte, envíale también este vídeo a alguien que creas que le puede interesar, a alguien que le guste el deporte o a alguien que simplemente quiere crear una comunidad en torno a su empresa. Nos leemos en los comentarios y nos seguimos también por redes sociales. Un abrazo fuerte.